Cuando nosotros hablamos de embotamiento o cabeza embotada, no estamos hablando de dolor de cabeza, no estamos hablando de cefalea ni de migraña, ni siquiera estamos hablando de dolor cervical, del cuello, no. Estamos hablando más de una sensación opresiva, ¿no? Es como si nos estuviesen apretando la cabeza de afuera para adentro. Muchas veces lo sentimos en la nuca o en la frente, sobre todo en los ojos. Y esto va acompañado de mucha sintomatología que ahora les voy a contar. También les voy a contar cuáles son los tratamientos que podemos hacer para esto, sobre todo tratamientos naturales, y algunos suplementos que podemos tomar que ahora están tan de moda, pero vamos a tratar de encaminarlo un poco. La sintomatología más presente o más común en el embotamiento tiene que ver con las fallas de la memoria, ¿no? Las neblinas mentales. A lo mejor estábamos hablando con alguien y de repente nos perdimos, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Estábamos hablando de algo o nos olvidamos un nombre, a lo mejor de un sobrino, de un nieto, de un amigo. Entonces nos da miedo, vamos corriendo al neurólogo, nos hacen todos los estudios, pero en la gran mayoría de las oportunidades todos los estudios nos salen bien, por lo cual ya nos empezamos a perder. Otra de la sintomatología que podemos sufrir o sentir tiene que ver con la vista, ¿no? Como les decía, a veces puntadas en los ojos, en la frente, fallas en la vista, vista borrosa. Entonces vamos al oftalmólogo, nos hacen los exámenes y también sale todo bien o no. A lo mejor, en el peor de los casos, nos venden unos lentes y no era para nosotros, entonces nos ponemos los lentes y sentimos que no estamos cómodos, pero los sacamos y tampoco. También vamos a sentir una sensación de inestabilidad permanente. No es mareo, no es vértigo, pero sentimos que estamos todo el tiempo mal afianzados. No terminamos de sentirnos estable. Esto en ocasiones nos genera un poco de angustia, que es otro de los signos o síntomas que tiene el embotamiento. Esta sensación de ansiedad, angustia, hasta depresión, tristeza. Y la realidad es que tiene que ver con que el cerebro no tiene nociceptores. Es decir, el cerebro no tiene sensores de dolor. Por eso, cuando se tiene que expresar, lo hace a través de los sentimientos o de las sensaciones. Pero también podemos tener acúfenos. Y acá entramos en un terreno ríspido, áspero, porque los acúfenos o el tinnitus son estos zumbidos, estos pitidos, chirridos que sentimos en los oídos, a veces en uno, a veces en otro, a veces adentro de la cabeza, que sobre todo se incrementan por la noche cuando queremos acostarnos a dormir, o sobre todo el acúfeno pulsátil, que es este que cuando nos acostamos en la cama y apoyamos la oreja en la almohada, empezamos a sentir, ¿no?, el flujo de sangre del corazón, pero adentro del oído, ¿no? Sentimos el pasa la sangre adentro del oído y no nos vamos a dormir nunca con todos estos ruidos adentro de la cabeza, por lo cual empezamos a dar vuelta para un lado, para el otro, nos terminamos levantando, dormimos mal, entrecortado, cansancio crónico, porque claro, como no descansamos bien, llegan las 6, 7 de la tarde y nos agarra la sensación o el síndrome de manta y sofá, como le llamo yo, que tiene que ver con esta sensación de quiero estar en el sillón tapadito o tapadita mirando una serie y que nadie me moleste, ¿no? Los ojos entrecerrados. Muchas veces el embotamiento se confunde con la neuroinflamación, que es bien distinta, pero en algún punto se pueden llegar a similitudes en algunos puntos. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que el diagnóstico, y que si bien yo siempre les digo que a veces el diagnóstico es un poco tóxico, el diagnóstico no nos suele servir mucho, pero sí tenemos que ponerle más o menos un nombre y sobre todo entender, tanto para la gente como para los profesionales de la salud que atienden a los pacientes, es importante entender que los tratamientos se tienen que hacer a partir de entender lo que le pasa a ese organismo, porque si no, vamos a fracasar. Y no hay nada peor que fracasar en el tratamiento para el embotamiento, porque genera angustia. Entonces, acá es donde se puede generar un círculo vicioso. Y yo quiero empezar a explicarles cuáles son las posibles causas que, como les acabo de decir, pueden ser muchísimas, pero me interesa que entiendan específicamente 3. Es decir, hay 3 situaciones específicas que no solamente son las más comunes e importantes, sino que además se pueden potenciar entre sí, es decir, pueden hacer una sinergia negativa y generarnos más sintomatología. La primera, que es medio
obvia y tiene que ver con la columna cervical, pero específicamente con la tríada cérvico-occipital, que está compuesta de la base del cráneo, el occipital, la primera y la segunda vértebra cervical, ¿no? C1 y C2, que tienen nombre propio. Imagínense lo importante que son las primeras dos vértebras cervicales que tienen nombre propio. Se llaman atlas y axis. Y no solamente tienen nombre propio, sino que está una adentro de la otra. Es decir, las dos vértebras principales de la columna cervical están empotradas, encastradas una dentro de la otra y trabajan en equipo en conjunto con el occipital. En este cuestionamiento, lo que les quiero decir es que esta tríada cérvico-occipital tiene en su interior, pasan a través de estas articulaciones, por los costados, entre medio de los tejidos, la arteria basilar y las arterias vertebrales, que son las que le llevan, ni más ni menos, sangre al cerebro. Y si no llega buen flujo sanguíneo al cerebro, con la sangre va el oxígeno. Bueno, no hace falta que les explique lo que va a pasar si no le llega buena cantidad y calidad de oxígeno al cerebro. Vamos a sentir sensaciones, pero no solamente por el oxígeno o la falta de oxígeno, sino también porque no vamos a poder desagotar toxinas. Entonces se va a empezar a acumular toxinas en el cerebro, no se va a poder oxigenar bien y al mismo tiempo no le van a llegar los nutrientes. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener un embotamiento. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿cuál es el problema que podemos tener para que se obstruyan, ¿no? Se aprieten, se genera una estenosis de estas arterias que le llevan ni más ni menos que la sangre al cerebro. Y tiene que ver con un trastorno articular. Básicamente existen 2 o 3 situaciones por las cuales se puede generar un trastorno articular en la articulación cérvico-occipital y que tiene que ver con los golpes, ¿no? El whiplash, el latigazo cervical, que muchas veces tiene que ver con que a lo mejor estamos parados en un semáforo y somos embestidos por detrás por otro automóvil. Esto va a generar un efecto de latigazo cervical, así se llama, o whiplash, y esto va a bloquear muchas veces estructuras cervicales que van a empezar a generar toda esta compensación biomecánica. También un golpe de puño, o nos caemos al piso, en algún deporte de contacto. Cuando tengamos algún golpe, algún movimiento brusco que genere un trastorno articular, vamos seguramente a sufrir estos trastornos vasculares, pero también se van a potenciar por las malas posturas, ¿no? La computadora, el celular, las series en la cama, que estamos completamente rectificando la columna cervical. La rectificación cervical de por sí ya es una de las causas que puede generar embotamiento. Entonces, todos estos trastornos biomecánicos van a generar trastornos vasculares y no vamos a poder tener buena cantidad de sangre en el cerebro. Por otro lado, tenemos el hígado. Y acá es seguramente donde muchos de ustedes van a decir, ¿dijo el hígado? Sí, el hígado. Y está en la otra punta, pero puede tener que ver. Y está directamente relacionado, pero por muchas razones, como les explico siempre, pero por 2 razones específicas. Una tiene que ver con que el hígado es el laboratorio del cuerpo. Todo lo que tengamos que desintoxicar, entre otros órganos como los riñones, pero sobre todo van a pasar por el hígado. Y si nosotros no tenemos una alimentación saludable, tenemos que entender que básicamente son comer más alimentos y menos productos refinados o ultraprocesados. Tomar más agua y menos gaseosa, menos alcohol, menos tóxicos, ¿no? Como el cigarrillo, las drogas. Todo eso se acumula en el tiempo si lo hacemos mal y va a terminar intoxicando todo el organismo, pero sobre todo el hígado, ¿no? Comemos y eso empieza a generar una hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, se llama leaky gut, que es permeabilidad intestinal, empieza a gotear toxinas, que primero lo que va a hacer es intoxicar todos nuestros órganos viscerales, después va a empezar a intoxicar nuestras articulaciones y después, finalmente, después de atravesar el sistema metabólico, va a llegar al cerebro. Porque si bien el cerebro está súper protegido por la barrera hematoencefálica, estas toxinas van a insistir y van a penetrar y en algún momento van a terminar infectando el cerebro y nos va a generar lo que se llama una neuroinflamación, que no es lo mismo que el embotamiento, pero en algunos puntos se puede llegar a comparar. Pero por otro lado, una sobrecarga hepática, miren que no les estoy hablando de una cirrosis, no les estoy hablando de una patología grave del hígado, como puede llegar a ser una hepatitis o incluso, como les cuento, la cirrosis. Estoy hablando de a lo mejor hígado graso o ni siquiera una sobrecarga hepática. ¿Y qué va a pasar?
Bueno, el hígado va a irritar a la cápsula que lo envuelve, que también, de nuevo, tiene nombre propio. La cápsula que envuelve al hígado se llama cápsula de Gleason y está inervada, es decir, le llegan terminales nerviosas de dos regiones de la columna. Una de la región dorsal, media, pero también hay otro segmento que emerge de la columna cervical. Entonces, cuando se irrite la cápsula de Gleason, va a generar una irradiación retrógrada hacia la columna cervical, generando bloqueos y compensaciones biomecánicas y terminar obstruyendo el flujo vascular hacia el cerebro. Y en tercer lugar, como les contaba, está la articulación temporomandibular, que es la del maxilar, y cuando nosotros tengamos algún problema con faltantes de piezas dentales, alguna subluxación de la articulación temporomandibular, ni hablar del bruxismo, ¿no? Entonces, si hay alguna dificultad, algún trastorno, alguna deficiencia de la articulación temporomandibular, vamos a tener compresiones más sobre todo a nivel nervioso. Vamos a estar comprimiendo nervios, vamos a estar desgastando los cóndilos, pero también a nivel compensatorio muscular vamos a estar obstruyendo las arterias que le llevan sangre al cerebro otra vez. Pero también tenemos que entender una cosa. Quiero contarles un signo, un síntoma que vamos a tener y que tiene que ver con las palpitaciones y la sensación de falta de aire. De repente siento que me está faltando el aire. ¿Por qué pasa eso? Y muchas veces cuando nos ocurre, terminamos corriendo a la guardia, agarra un neurólogo o un neumonólogo o un clínico y nos dice, lo tuyo es estrés. Y uno contesta así, ¿sabe qué, doctor? Tengo mucho estrés. Bueno, por eso estás con ataques de pánico. Entonces tenés palpitaciones, taquicardia y te falta el aire. Pero tranquilo. Toma este psicofármaco, una benzodiazepina, algún medicamento, no quiero nombrar ninguno, pero algún medicamento para los nervios, para la ansiedad específicamente, y con eso vas a andar bien. Pero ¿qué pasa? Cuando alguno de estos trastornos que les conté, biomecánicos, estén obstruyendo el flujo sanguíneo hacia el cerebro va a quedarse sin oxígeno y le va a decir al corazón que bombee más sangre y a los pulmones que ventilen más oxígeno porque no le está llegando bien. Y el corazón y los pulmones van a reaccionar hacia eso. Pero ¿qué pasa? No va a ocurrir porque el problema no está acá. El problema está acá. Entonces, por más que el corazón bombee más sangre y nosotros hiperventilemos, no nos va a llegar. Y vamos a terminar medicados o medicadas y sin un diagnóstico claro. Y acá se empieza a generar la pelota de nieve que cada vez es peor. Entendiendo todo esto, podemos ver de qué manera podemos ir abordando esto con tratamientos idealmente naturales. Y también les voy a nombrar algunos suplementos. Por un lado, tenemos que restablecer la biomecánica articular natural de nuestra columna. No solamente la columna cervical o cervico-occipital, no. Desde la punta del cráneo hasta la punta del coxis. Toda la columna tiene que funcionar bien, incluyendo la pelvis. Porque si de esa manera nosotros hacemos que todo funcione bien, no vamos a tener compensaciones ni articulares, ni musculares, ni ligamentarias, ni tendinosas, de ningún tipo. Y aparte vamos a empezar a liberar esta arteria basilar o vertebral, o vertebrales, que le llevan la sangre al cerebro. Eso lo pueden hacer con algún osteópata, kinesiólogo, fisioterapeuta, pero que sepa, que pueda incluso trabajarles la articulación temporomandibular. Por otro lado, como todo esto empieza a generarnos un trastorno de la postura y como les comentaba, la computadora, el celular, la tele, todo va a hacer que vayamos hacia adelante, vamos seguramente a tener una retracción de las cadenas anteriores musculares, por lo cual podemos hacer terapias posturales para compensar las cadenas musculares y mejorar todo el funcionamiento armónico muscular y respiratorio. De hecho, también podemos buscar algún profesional que pueda trabajarnos con las manos en el diafragma, en los órganos viscerales, el hígado. Y finalmente, si queremos hablar de los suplementos, tenemos un montón para recomendar, pero tenemos que entender que siempre supervisados por un profesional que sepa y que esté actualizado, porque me estoy encontrando con un montón de personas que me preguntan qué tomar, cuánto tomar, de qué marca, qué concentraciones, y a lo mejor este video lo está viendo una mujer joven de 50 kilos o un señor adulto mayor de 100 kilos y no es para todos igual. Por eso traten de no automedicarse, traten de esto hacerlo de manera supervisados o supervisadas. Pero si queremos poner sobre la mesa algún suplemento,
Idealmente podemos utilizar primero el agua. Si nosotros nos mantenemos hidratados, todo va a estar mejor. Por otro lado, el magnesio. ¿Pero qué magnesio? Porque hay un montón de tipos diferentes de magnesio. Y en ese orden de cosas, lo que yo les aconsejo es el treonato de magnesio, que tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Es decir, es muy útil para actuar adentro del cerebro. Por otro lado, podemos utilizar la vitamina B12. Los nervios del cuerpo están recubiertos por mielina, que son como si fuesen el recubrimiento plástico de un cable de electricidad. Los nervios están recubiertos por mielina y la vitamina B12 es muy importante para la regeneración de esta mielina, por lo cual les aconsejo que si la tienen baja, consideren tomar vitamina B12. Por otro lado, tenemos que entender que el hígado tiene que funcionar bien, como les expliqué antes, si no vamos a tener problemas no solamente metabólicos, sino también biomecánicos. Y para mejorar la función hepática podemos considerar el glutatión liposomado para que se absorba mejor o eventualmente el N-acetilcisteína, el NAC, pero también ver cómo se toma uno y el otro. También podemos utilizar el ginkgo biloba, que es un circulador natural, es decir, nos va a ayudar a llevar sangre a los pequeños vasos del cerebro. Pero bueno, acá tenemos que tener un poquito de cuidado para la gente que sufre de hipertensión. Por eso, lo que yo les digo es que tengamos siempre en cuenta la supervisión de un profesional de la salud. Y finalmente, me dejé una cuestión un poco controversial y que tiene que ver con el café y el té. Yo sé que el café y el té, algunos dicen que es muy malo y otros dicen que es muy bueno. Nos vamos a quedar en la mitad. Tratemos de no tomar café 1 hora y media después de despertarnos, pero nos puede servir. Es decir, el café tiene polifenoles que son muy saludables. No les estoy diciendo que tomen café, pero tampoco les estoy diciendo que lo prohíban. Prueben, fíjense que si a lo mejor con 1 taza de café por día, idealmente más de mañana que de tarde, podemos empezar también a mejorar, porque de ser así, no sería algo malo. Obviamente, no en exceso, pero tampoco tenemos que privarnos porque no va a ser nada malo para nuestro organismo. Bueno, espero que les sirva, fue mucha información, vayan viéndola de a poco y cualquier consulta, como siempre, la pueden dejar más abajo que yo voy a estar contestándola. Nos vemos la próxima, que estén muy bien, chau.